buenas noches por la noche, señores. Como siempre, los martes, usted sabe que tenemos la cita. Y esta cita de hoy me encanta porque es una cita que le va a dar tanta paz a tanta gente. Va a ayudar a que consuman menos té de manzanilla. Quizás todos sus nervios hoy van a volver a su nivel porque vamos a hablar del tema del momento, el coronavirus. Y para eso traje a una de las infectólogas más prestigiosas de República Dominicana y para mí una de las más profesionales. Y le agradezco muchísimo a Yesenia que esté presente y haya aceptado la invitación. Gracias, Yesenia. Gracias a ti, Elaine, realmente por esta invitación. Sabes que siempre puedes contar conmigo y de verdad que creo que es muy importante que hablemos de coronavirus para que de verdad la gente pueda estar tranquila, pueda seguir educándose y pueda seguir preparándose, porque en realidad esto no es lo más importante. Gracias. Lo más importante realmente está en ese proceso de educación íntegra comunitaria y de luchar por un sistema de salud que de verdad necesitamos fuerte. Claro. Fuerte, que ante cualquier tipo de situación como esta pueda dar realmente una respuesta llana, concreta y que la gente realmente se sienta protegida. Porque yo pienso, Elaine, que parte de lo que está pasando es que la gente sabe, conoce de la vulnerabilidad que tenemos como sistema de salud. Exacto. Y entiende que ellos mismos tienen que protegerse ellos mismos. Y todo el mundo está asustado y que bueno, aquí sí nos mata el dengue. Yesenia, ¿qué tan grave y qué tan contagioso es el coronavirus? Porque hay muchísima información, señores. Los medios están haciendo de dinero con esto. Es una cosa. La gente entiende que si tú estás en una casa, a que si yo cuántos 1000 metros se te va a pegar el virus y que si se te pega tú vas a morir a los 3.4 segundos. Entonces yo quiero que Yesenia lo aclare. Bien, cuando nosotros revisamos lo que ha pasado en el mundo con otros virus, dígase por ejemplo influenza H1N1, nos damos cuenta que el nivel, la tasa de transmisión es muchísimo más alta que lo que es el coronavirus capaz de hacer. ¿El coronavirus qué tiene? Bueno, es un virus nuevo, sabemos que se mutó, que se transformó y que comienza a transmitirse de humano a humano. Sin embargo, cuando uno observa cuál fue el comportamiento de la influenza, por ejemplo, la capacidad que tiene la influenza de infectar un humano a otro humano es también mucho más alta que el mismo coronavirus. Y la tasa de letalidad, o sea, la capacidad que tiene influenza H1N1 es mucho mayor, que llega realmente incluso hasta un 7% frente a un 3% que ha sido realmente lo más alto que hemos logrado obtener, por ejemplo, con coronavirus, 4%. Y mucha gente dirá, sí, pero es como quiera se mueren personas. Sí. Es cierto que se mueren personas, pero no es menos cierto que se mueren menos. Exacto. Y que hay menos problemas, realmente desde el punto de vista de hasta la población, porque yo recuerdo perfectamente cuando comenzábamos con lo de H1N1 como chicas embarazadas, niños, personas mayores de edad, tenían realmente una presentación bastante aparatosa de la condición. Y en ese momento, obviamente, había también un gran temor. Sin embargo, prontamente todo vino a la tranquilidad cuando nos dimos cuenta, ciertamente, de que se trataba de un proceso viral, como cualquier otro, pero que había que cuidar más a ciertos grupos de la población. Entonces, lo mismo realmente pasa con el coronavirus, pero yo diría que mucho mejor, porque realmente tenemos mucho menos muertos, tenemos menos probabilidad también de contagio, por lo tanto tenemos que estar más tranquilos. Pero es que lo que pasa es, y se lo digo honestamente, porque yo ver las noticias y ver cómo exageran, es normal que mucha gente esté en histeria, porque se están contando, señores, nada más los muertos, no se están contando la gente que se han recuperado, porque eso es lo que a mí me duele, que yo digo, señores, si comenzamos a contar los muertos de la gripe normal, de la influenza, del dengue, usted se va a caer muerto. Ahora, estamos ahora con el coronavirus y la gente está viendo como que es el fin del mundo, pero se muere más gente por otra cosa que sí tenemos. Eso es cierto. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros pasamos a lo de la clasificación de la condición, vemos que más del 80% se van a comportar como una gripe leve. Dolor de cabeza, malestar en el cuerpo, lagrimeo, secreción nasal, lo mismo que una gripe. Y las personas se van a recuperar normalmente. Entonces, solamente un muy pequeño porcentaje de los casos son aquellos que van a pasar, por ejemplo, a hacer un cuadro respiratorio agudo, que van a hacer una neumonía, que pueden terminar bajo ventilación mecánica, que pueden hacer un arresto cardíaco
o un problema, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Pero esa es una muy pequeña cantidad realmente de los casos. Y si nosotros desde ya trabajamos con el proceso de educación, que es lo que se está haciendo, vamos a evitar también que eso pase realmente. Sí, señores, porque la manita limpia se acabaron. Todos los sanitizers y las mascarillas. Yesenia, yo vi gente con mascarillas en el súper y yo decía, pero, y nos estaremos volviendo locos, porque es verdad, pero ¿por qué no nos la pusimos con la influenza? Exactamente. Porque, señores, de verdad, aquí el tema de la influenza yo lo viví personalmente con uno de mis hijos. Y lo viví porque ambos colegios tuvieron que hacer un llamado porque eran demasiados niños infectados. Sí, es así, infectados con el virus. Exacto, y era una condición bastante severa. Yesenia, ¿cuáles son los grupos que se tienen que preocupar? Entonces tenemos los menores de 2 años, dígase de paso, no tenemos hasta ahora reporte de casos en infantes. Es algo también que llama mucho la atención. Ni embarazadas. Ni embarazadas tampoco, lo cual también llama mucho la atención. Bastante. Porque realmente los virus no respetan esa parte que si tienen menos de 2 años. Digo, usted tiene 5, no, usted no le voy a... Exactamente. Es algo que realmente llama mucho la atención y que a medida que vaya pasando el tiempo, tendremos que profundizar realmente para llegar a la raíz de por qué realmente esos casos no se han presentado de manera por lo menos relevante. Porque los niños tienen mayor capacidad de transmisión, porque se tocan la cara, porque tienen tos y porque no se llevan el codo a la boca. O sea, hay toda una serie de situaciones que realmente hacen que este grupo sea más vulnerable y que nos llama poderosamente la atención que realmente no tenemos casos importantes. Y casualmente, usted sabe que China tiene una sobrepoblación. Así es, entonces, hay que decirlo. Tú te quedas como que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese grupo? Pero bueno, tenemos a los menores de 2 años, a las embarazadas, a las personas envejecientes, los que tienen más de 65 años y también a aquellas personas jóvenes que no alcanzan los 65 años, pero tienen alguna condición que hace que su respuesta inmune esté alterada. Dígase, personas con problemas de cardíaco, con cáncer, con HIV-Sida, con diabetes, con artritis reumatoidea, aquellas personas que están tomando medicina que también disminuye sus mecanismos naturales de defensa, como los esteroides, por ejemplo, van a ser pronos de tener mayor probabilidad de complicación. Entonces, esa forma grave de la enfermedad nos recuerda mucho el SARS. Hace mucho tiempo atrás que nosotros rogábamos también que no llegue aquí. Porque y que de hecho sí fue fuerte. Sí, eso fue, o sea, fue un pánico realmente, pero justificado en ese momento. Sí. Entonces, se parece. ¿Qué tenemos? Tenemos esa dificultad respiratoria importante, tenemos a la persona que puede tener convulsiones, que va a tener compromiso del sistema nervioso central. Entonces, en esos casos es que se van a utilizar toda una serie de medidas mayores de aislamiento para que esa persona no sirva de fuente de contagio para otras. Sin embargo, señores, en nuestro país ahora no hay por qué andar con mascarilla. Señores, quítese no hay por qué andar con mascarilla. Calor que hace. Exactamente. Además de que la mascarilla mal utilizada y con mucho tiempo, lo que sirve es de caldo de cultivo para bacterias, para hongos, para virus. Entonces, no solamente no es correcto, sino que estamos incurriendo en un daño a la propia persona. Entonces, sí, ¿quiénes deben en estos momentos, y no justamente por el coronavirus, sino por la influenza, por el rinovirus, por los enterovirus, estar utilizando mascarillas? Aquellas personas que tienen que estar haciendo, por ejemplo, triaje, que están en contacto con personas que están tosiendo, que tienen síntomas. El personal de salud. El personal de salud. Claro. Esas son las personas. Entonces, ¿qué otra recomendación, por ejemplo, nosotros damos? Si usted sabe que está tosiendo, que tiene gripe, ¿qué usted va a hacer? Quédese en su casa, por tranquilamente. Favor. El mundo se lo va a agradecer. Todos se los vamos a agradecer usted realmente. No va a hacer falta, créame. Claro, entonces, además de eso... Es que usted no se imagina, cada vez que yo veo a una gente tosiendo, yo, pero caballero, dama, quédese en su casa, claro, que esa situación no está para eso. Claro, entonces, pero usted tiene coronavirus, no, usted probablemente tiene el virus de la influenza estacionaria, tiene influenza de tipo B, tiene un rinovirus, y ya, nada más. Exacto. Entonces, esas medidas de precaución, que de hecho, Elaine, yo sí creo que para eso ha servido lo del coronavirus, es para alertarnos de que cuando estamos frente a una alerta, pero nosotros estamos casi siempre en alerta permanente, porque nosotros tenemos una serie de situaciones. Lo que pasa es que el dominicano bebe, baila, no importa, lo coge todo checha. Exactamente. Exacto. Entonces, ahora ya estamos más atentos a estas recomendaciones que nos están dando y por lo tanto yo creo que esto va a servir.
a cuidarnos, a lavarnos las manos, a permanecer en casita si estamos sintomáticos, a tratar de enseñar y educar a nuestros hijos respecto a cuáles son esas medidas que deben de aprender desde pequeñitos. Claro. Y a cuidar también, ¿por qué no?, a las embarazadas y a los pequeñines también. Tú sabes que me llamó mucho la atención, porque con esto me he tenido que poner a investigar, porque señores, yo me voy la semana que viene de viaje y yo no le puedo explicar a la gente que me ha escrito, tú no te puedes decir por qué, te vas a morir. Y yo, pero ¿cómo que me voy a morir, señores? Es que no podemos llegar a ese extremo, porque la vida tiene que seguir. Claro. Entonces, una de las cosas que he investigado es que si el virus va a hacer una fase de gravedad, la va a hacer en las primeras 48 horas. Sí, para aquellas personas, por ejemplo, que tienen la probabilidad de desarrollar la forma grave, regularmente es cierto que se presenta en ese primer periodo de las 48 horas. Y esto es muy interesante porque nos permite de alguna forma identificar y poder utilizar todas las medidas que de hecho para eso nos estamos preparando también como país, porque si bien es cierto que el número de personas que hacen este tipo de complicación es pequeño, usted tiene que salvar aunque sea ese número pequeño. Exacto. O sea, que es lo que yo también quiero especificar aquí, porque ahora, por ejemplo, andan circulando videos de personas incluso hasta violentas que acaban con la vida de otra persona solo porque estornude. Señores. Eso es un acto de violencia que conste que es una mujer, porque eso es otra. O sea, la mujer estornuda y a la que matan a la mujer. No tengo nada en contra, tampoco estaría de acuerdo con que fuera un hombre. O sea, pero en estos momentos, en el país... Nos matan por ser mujer y también por estornudar. Por estornudar, exactamente. Eso es algo que yo vi. Yo dije, pero señores, estamos luchando contra el feminicidio. Estamos hablando a favor de evitar todo lo que es la violencia en contra de la mujer. Y vemos circular este tipo de videos y no decimos absolutamente nada. O nos reímos simplemente. Pues no podemos reírnos frente a una situación, primero, que evoca violencia, y dos, que estamos frente a situaciones peores que el coronavirus con las mujeres que están muriendo. Ahora no nos podemos olvidar de eso. Claro. De acuerdo, eso es peor que lo que está pasando con el coronavirus. Entonces sí, 48 horas y esta persona probablemente desarrolle toda esta sintomatología fuerte que fue descrita anteriormente, incluso puede presentar diarrea, dolor abdominal, vómitos. Es importante recordar, nos estamos preparando. China construyó un hospital. No, eso fue una cosa, eso fue una cosa increíble. En poco tiempo, pero para mí, tú sabes que eso significó también, fue decirnos, ¿y ustedes cuánto tiempo tienen construyendo hospitales? Sí. Aquí no dieron en la madre. O sea, yo entiendo que eso también fue como un mensaje, desde el presupuesto y todo lo demás. No pero llegó bueno, el mensaje, no llegó. La idea con todo esto es, fundamentalmente, que necesitamos seguir fortaleciendo el sistema de salud. Muchas personas, por ejemplo, se preguntan, y es que nos están ocultando la verdad, el gobierno está diciendo cosas que realmente no son. La verdad, yo entiendo que ha habido un manejo desde el punto de vista del caso que dio positivo, desde la realidad. Ahora bien, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Esto es lo más importante, porque esta persona no fue directamente al lugar donde se le dio la atención ya final. O sea, hizo todo un recorrido. Y en ese proceso es posible, ciertamente, que tengamos virus ya diseminado en el país. Pero volvemos a repetir, por eso lo estamos diciendo abierta y claramente. Creemos, claro que sí, que tenemos coronavirus, pero también creemos que la mayor parte de los casos van a pasar como lo que ha pasado con otros virus también. Un síndrome febril leve, un cuadro gripal leve, o sea que no tienes por qué estar abatido, inquieto, ansioso, que te puedes morir del corazón y no del coronavirus. Entonces, ¿quiere decir que yo no tengo que viajar con mascarillas? La verdad, no, a menos que en esa dirección, me refiero, de acuerdo al trayecto que vayas a hacer, las leyes de ese país no hayan hecho esa recomendación por parte del ministerio. Porque ya eso es o sea, tenemos que respetar lo que son las leyes internacionales, por ejemplo, que cada país o las medidas que cada país haya adoptado, porque eso realmente se respeta. Sabemos que nuestro sistema de salud, por ejemplo, es diferente a otros. Entonces, si en ese país tienen como regla que usted use su mascarilla, usted se pone su mascarilla. No, yo me la voy a poner. Aquí que yo no me la voy a poner. Exactamente. Entonces, te iba a preguntar, Yesenia, ¿de qué manera lo prevenimos? Porque la gente está confundida. Hay gente que dice, sí, pero yo me lavo las manos, pero aparte de eso tengo que ponérmele algún sanitizer. Hay personas que dicen, lo que tengo que hacer es tomar mucho, porque se ha hablado de que se aloja en la garganta, que tengo que tomar mucho.
mucho té caliente porque el virus no tolera el calor. ¿Cuáles son realmente las medidas para prevenirlo? Bien, como todos los virus, no existe una cura ni un método preventivo todavía efectivo en su totalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros tosemos, cuando nosotros estornudamos o cuando tenemos lágrimas, en ese fluido biológico vamos a tener partículas virales en cantidades importantes. Entonces, obviamente, si yo tengo las manos, me las paso por la cara, como nosotros solemos hacer, sí, las colocamos en ciertos orificios, sí, la pasamos por los ojos, pues lógicamente nuestras manos van a estar contaminadas. Si las colocamos en superficies, le damos la mano a otra persona, pues lógicamente también le vamos a pasar los virus a esa persona. Esa persona es joven, no tiene ninguna comorbilidad, Elaine, eso pasa sin pena ni sin gloria, todo va a estar perfectamente bien. Le va a dar la gripe, obviamente, puede ser que le dé su gripe y no va a pasar nada más. Pero si esa persona está en una condición de vulnerabilidad, como lo hemos expresado anteriormente, pues lógicamente esa persona pudiera eventualmente hacer una complicación. Entonces, ¿qué se recomienda? Lavado adecuado de manos. ¿Y qué es lavarse adecuadamente las manos? Agua, jabón. Usted primero agua, luego se enjabona sus manos y se seca con una toalla de papel. ¿Por qué de papel? Porque las toallas de tela conservan esas partículas virales. Entonces, usted puede creer que se está lavando las manos, sin embargo, no lo está haciendo. Entonces, usted se seca la mano con toalla de papel, una y luego la otra, y desecha en un lugar seguro. Y un lugar seguro, ¿qué significa? Con tapa, con una funda que después usted va a sellar y va a depositar también sellada en su destino final. Entonces, el jabón con base de alcohol debe ser alcohol al 70%, porque es aquel que tiene realmente la capacidad de frenar la multiplicación, no solamente de virus, también de bacterias, y entonces va a ser efectivo. Para aquellas personas que deseen, por ejemplo, utilizar el jabón y luego el alcohol gel, está perfectamente recomendado, o sea, no existe ningún problema, lo puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, además de eso, esa recomendación, usted está tosiendo, por Dios. Yo creo que hemos aprendido mucho. Yo digo siempre, estoy orgullosa de mi país. La gente de verdad ha tomado toda una serie de medidas. Está asustada, pero está tomando medidas. Coloque el codo, evite toser cerca de una persona, evite de verdad estornudar cerca de una persona, utilice esos pañuelos de papel toalla para estornudar e inmediatamente lo desecha. Y luego lo de los líquidos, Elaine, claro que sí, le va mejor, pero no es solamente en este virus, en cualquiera. Exacto. O sea, cuando tú estás deshidratado, tienes más chance de complicarte de cualquier manera. O sea, la deshidratación te lleva a tener una menor respuesta ciliar. Respuesta ciliar significa una incapacidad de los pulmones, de los bronquios, de eliminar las secreciones. Tú te quedas con ese virus ahí adentro. Entonces es peor todavía. Entonces necesitamos tomar mucho líquido, no por el coronavirus, no, por la influenza, por el rinovirus, por todos los virus que tenemos circulando. Exacto. Entonces, con relación, por ejemplo, a la alimentación, en estos momentos, siempre en nuestro país, yo creo que esto también va a ser un aprendizaje grande. Sí. También es importante una alimentación apropiada. Tú sabes que se acabó la vitamina C. Sí, eso fue yo fui a buscar, o sea, la gente está increíblemente por la línea, señores, con su vitamina C. Así es. Entonces, yo lo que espero es que esto no sea por este tiempo. No lo garantiza. Exacto. Que sea sostenible en el tiempo. Exacto. Y que la gente recuerde que necesita la vitamina C los 365 días del año. Sí. O sea, que no es solamente por esta situación. Entonces, ojalá que podamos verlo desde esta perspectiva. Luego, alimentos, alimentarse bien. Una persona que no está bien alimentada, que no está bien nutrida, tampoco tiene una respuesta inmune apropiada. Claro. Usted necesita ingerir huevo, necesita ingerir carne. Y tú sabes que eso es un tema, Yesenia, porque en países como estos, donde la tasa de desnutrición, de pobreza extrema, señores, es tan grande que cualquier virus se lleva a mucha gente. Así es. Y los sistemas sanitarios lamentablemente no tienen la calidad para poder. Mire, yo te voy a decir una cosa, que es lo que yo le dije ayer a alguien que me escribió. Nosotros tenemos que estar tranquilos porque la influenza no se llevó a más gente. Sí, o sea, eso es cierto. ¿Me entiendes? Porque, señores, los que trabajamos con estratos económicos y tú también, ultra vulnerables, sabemos cuáles son cuáles son las condiciones. Claro. Entonces, entiendo que el miedo es normal y es aprobado. Claro, se espera, es normal, es algo nuevo que no conocemos. Pero tenemos que mantener la calma. Absolutamente. Y estar bien informados. Claro. Por ejemplo, esto de la vacuna.
Eso te iba a preguntar. Exacto. Porque hay noticias de que Exacto. Realmente no todavía nada formalmente registrado, porque nosotros sabemos perfectamente bien que para la creación de una vacuna se necesita de un tiempo prudente. Hasta hace poco, la información que teníamos era que el desarrollo de la misma estaba todavía dentro de un año, 18 meses. Okay. Era realmente, hay mucha gente obviamente trabajando fuertemente, y lo que uno espera es que podamos tener esa vacuna en un menor tiempo posible, porque las personas realmente lo necesitan, sobre todo esos grupos vulnerables, por el miedo. Pero es lo mismo, H1N1 fue realmente, tuvo mayor impacto, tuvimos mucho más cantidad de muertos, y realmente la vacuna ciertamente llegó antes de lo que realmente se esperaba. Entonces, creemos que lo mismo va a pasar realmente con el coronavirus. Entonces, en esa parte de la inmunidad es importante que nosotros, ¿por qué a los jóvenes tienen tan buena respuesta? Es porque tienen esa inmunidad fuerte. Y una persona que se cuida, y ahí vamos a lo que estábamos hablando hace un momentito, que esto nos ayude a fortalecernos como país, como sistema de salud, que no sea porque viene un virus, que sea porque nosotros sabemos la forma en que podemos cuidarnos, en que la salud puede dar respuesta a este tipo de situaciones. Y tú sabes que, bueno, lo hablábamos fuera de cámara, el tema del coronavirus nos dio, por lo menos a mí, una pincelada. Bueno, yo lo viví con el asunto del ébola, que fue una cosa también horrible, pero el ébola sí te mataba. O sea, es una cosa que lo mejor fue que no vino aquí, esperemos que se quede por allá. Obviamente no queremos que nadie muera, pero si llega aquí, usted supo que va a quedar medio dominicano. Pero esta situación nos ha alertado que no solamente el calentamiento global es un problema para la extinción de la especie, que ese es el miedo del vamos a terminar mañana, el mundo se acabará el mayo. O sea, la gente cree que se va a acabar el mundo por el coronavirus y que se va a extinguir la especie. Señores, los virus tienen una capacidad muy alta de mortalidad. No solamente son las guerras, los virus es un tema, y Bill Gates lo dijo en el documental que hay de Netflix. Él invierte mucho en el tema de los virus, precisamente porque sabe el impacto de un virus en una comunidad como esta, por ejemplo. Claro, yo no puedo negar, por ejemplo, que parte del proceso de la magnificación y de la cantidad de procesos que vamos a ir viendo de manera paulatina, porque esto es el comienzo. Sí. Esto es el comienzo, porque yo no puedo negar, Elaine, que el aspecto del cambio climático tiene también mucho que ver con la forma de comportarse de los virus. Sí. No solamente somos los humanos los que cambiamos, no es cierto. De hecho, nosotros vamos a estar viendo más dengue en épocas donde el dengue no era frecuente, como lo hicimos el año pasado, que todavía era época fría y teníamos casos importantísimos de dengue. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y es porque la epidemiología del mosquito cambió 1 centígrado la temperatura, y el mosquito se siente más cómodo y se puede multiplicar mejor. Entonces, lo mismo va a pasar con el virus que se anida en el mosquito. Entonces, hay toda una cadena que no lo podemos ver solamente desde el punto de vista del virus. ¿Dónde está el virus que pasa luego a otras especies? O sea, ¿bajo qué condiciones se ejecuta eso? Por eso yo decía justamente que es muy importante que lleguemos a la raíz. Ahora nosotros solamente estamos pensando en lo que vemos, en la punta del iceberg. Nosotros estamos ahí arriba, pero vamos a ver realmente lo que está pasando en la profundidad. Y esto del cambio climático ciertamente afecta y nos va a seguir afectando, porque el comportamiento de todo lo que está vivo sobre la Tierra está cambiando. Interesante, porque estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo. Yo creo que el que lo niega realmente tiene que dejar el café. Paula Lisset, gracias Paula por preguntar, ¿cómo me cuido yo de los demás si algunas personas no tienen las mismas costumbres de taparse la boca y nariz al estornudar? La mascarilla es por eso en muchas ocasiones. Bien, mira Paula, gracias Paula Lisset por tu pregunta. Hay algo muy importante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que estamos en ambientes en donde hay un conglomerado de personas, por ejemplo, si vamos a estar obligatoriamente mezclados con mucha gente, no es descabellado, por ejemplo, utilizar una mascarilla. Ahora bien,
no es una recomendación general. O sea, tú vas al supermercado y tú no tienes por qué, por ejemplo, utilizar una mascarilla. Por eso estamos haciendo la recomendación de evitar estar en lugares cerrados, porque de hecho cuando tú estás en lugares abiertos, la probabilidad de contagio es mínima, porque tú no vas a tener esa persona, por ejemplo, de frente a una distancia tan corta que sea infectante, por ejemplo, para ti. Entonces, no es necesario. Ahora bien, si tú vas a estar en un lugar, por ejemplo, donde están fumando, donde tú no sabes realmente la concentración del aire y por dónde sale, porque el lugar no está bien ventilado, pues no es descabellado utilizar una mascarilla. Pero hay algo con el tema de las mascarillas, porque yo estuve leyendo que los orificios que tiene la mascarilla de este lado son focos o sea, va a entrar de todas maneras. Claro, esas son mascarillas simples, mascarillas la que venden médicas. En la farmacia. Exactamente, ese tipo de mascarillas, por ejemplo, pudieran eventualmente utilizarse, porque uno no quiere, por ejemplo, que las personas sientan, de alguna manera, se sientan desprotegidas, porque la mente juega un rol fundamental con eso. Y ella pone un contexto muy particular. Tengo gente que está tosiendo, gente que está estornudando, pero yo no le estoy pensando por el coronavirus, yo le estoy pensando por la influenza. ¿Tú sabes lo que yo haría, Yesenia? De verdad, yo le compro una mascarilla, póngasela, por favor. Claro. Apórtele a la humanidad. O sea, yo concientizo a esa persona que está estornudando. Claro, exactamente. Y de hecho, eso es parte de lo que se recomienda. Entonces, saber que tú puedes convertirte en una persona que puedes difundir un virus, que no es el coronavirus, que puede ser cualquier otro virus, pues lógicamente te pone a ti en la tesitura de decir, no, yo tengo una responsabilidad social también. Entonces, evito realmente hacer ese tipo de conductas. Y tú sabes que así como nosotros estamos sacando a los políticos de los restaurantes con el cacerolazo, así mismo tenemos que hacerlo con este asunto, me surge ahora. Claro. Usted ve a la gente estornudando, vete para tu casa, lindo. Mira, ponte tu mascarilla, resuelve. Hay que hacerlo porque lamentablemente estamos en una situación donde necesitamos cuidarnos. Carmen Natera, gracias Carmen por preguntar. ¿Cómo puedo cuidar a mi hija en la escuela? Bien, los niños yo creo que es una oportunidad tremenda la que tenemos en las manos para ayudarlos a tener también educación frente a este tipo de situaciones. Bueno, enseñarles a usar, obviamente, el alcohol gel. Es fundamental, a que no compartan utensilios. Yo creo que esa es la parte más interesante, porque realmente siempre hay un intercambio masivo de vasos. Eso es parte de la edad y de esa etapa. Sin embargo, yo creo que tenemos que también infundirles esa enseñanza humana y de caridad al mismo tiempo. ¿A qué yo me refiero? Miren, cuando uno está hablando de la necesidad muchas veces de aislamiento, no con coronavirus, con cualquier virus respiratorio, no estamos diciendo que ese ser humano que tiene el virus es menos, es culpable de algo. No, simplemente tiene una gripe, está infectado, tiene una gripe. ¿De acuerdo? Entonces, con los niños tenemos que saberlo manejar, porque puede darse hasta bullying, fuerte, porque los adultos relajamos y todo aquello, pero con los niños la cosa puede irse hasta otro punto. Entonces, tenemos que irle mostrando a los niños, primero, que no toquen superficies. Es todo una escuela realmente, que comienza desde la casa. Perdón que te interrumpa, porque el área escolar es una de mis fortalezas. Lo más importante como padres es nosotros alertar a la escuela de lo que está pasando e identificar si están las escuelas tienen que tomar medidas. Esto no es cuestión de que María, las profesoras tienen que asegurarse de que los alumnos vayan y si son niños, se laven las manos antes. Identificar a un niño que está estornudando, un niño que tiene fiebre, para que se le diga, mi amor, no puedes estar porque estás enfermito, y se le diga a su mamá que hasta que el niño no presente síntomas, deje de presentar síntomas, no puede volver. O sea, no podemos cargar a los niños de una situación que por la propia inmadurez. Sí, eso es cierto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, es parte de lo que hemos estado, de hecho, difundiendo con los directores de colegios, de escuelas, absolutamente, sí, que tengan los dispositivos para que los niños realmente puedan utilizarlos, que sea algo amigable, para que les sea algo común, cotidiano. Y de hecho, hay centros que han puesto los dispensadores de manitas limpias y están haciendo el trabajo, porque los niños van y se ponen sus manitas limpias y es divertido. Sí, es divertido, esa es la idea, porque tampoco podemos crear un caos. Para nada. Miguel Castillo dice, una vez que te da, ¿puede volver a repetirte? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta, Miguel, porque con H1N1 nosotros siempre decíamos, bueno, ¿y la inmunidad? ¿Cómo va a quedar? Sabemos perfectamente bien que las personas que tienen un primer episodio tienen de 6 meses a 1 año de protección.
pero después pueden volver a presentarla. Okay. Entonces, con el coronavirus, todavía nosotros no podemos decir qué tan duradera es realmente esa inmunidad. Pero sabemos que después de haber contraído, por ejemplo, el síndrome, como con cualquier otro virus, vamos a tener un periodo en donde nuestro organismo lo reconoce y realmente no va a hacer su trabajo. En lo que muta. Realmente, en lo que muta, exacto, realmente el virus. Hay que ver qué tan rápido exactamente, muta. Porque de verdad que yo estoy sorprendida con el comportamiento de los virus últimamente. Yo no soy infectóloga, pero lo que leo es como que así mismo como está el mundo, están ellos. Giselle Rossi, gracias Giselle por preguntar, ¿ayuda para este virus la vacuna de la influenza? Absolutamente sí. Y yo digo absolutamente sí. Y les voy a explicar por qué. ¿Es porque eso te previene lo del coronavirus? No. Pero el hecho de que tú tengas, por ejemplo, influenza y que encima te infectes con el coronavirus, te aumenta obviamente la mortalidad. Ahí hay un problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un problema. O sea, que yo no había pensado, te pueden dar los dos juntos. Te puede dar 2 y 3 cosas a la vez. Y como las infecciones de transmisión sexual. Absolutamente. Entonces, si tú tienes 2 infecciones, pues lógicamente la progresión de la condición realmente va a ser mucho mayor. Entonces, se le está recomendando a todas las personas que están en los grupos de vulnerabilidad, igualmente a los adultos, que recuerden su calendario de inmunización. Es que tú sabes qué es lo que pasa, Yesenia, y aquí de verdad yo me frustro. El sistema de salud. Yo me frustro porque es que, mire, yo llamé a mi mamá y le dije, mami, ¿tú tienes la de influenza? Muchacha, hace muchísimo yo no me vacuno, pero mami... O sea, no hay un seguimiento, ya después que tú creciste y ya como que ya te soltaron. Entonces, estamos hablando de un grupo que tiene más de 60 años y que el sistema de salud se olvida de ellos, porque en el caso de los niños hay un seguimiento, hay una tarjeta. ¿Y qué hacen los adultos entonces? ¿A dónde van? Eso es cierto. En las unidades de atención primaria regularmente tienen puestos para vacunas. Lo cierto es que ha habido también un desabastecimiento con relación a la vacuna de la influenza, porque tampoco lo puedo negar. O sea, yo he enviado personas, por ejemplo, a vacunar y me dicen que no hay disponibles vacunas. Nosotros sabemos que esa situación va a cambiar porque obviamente necesitamos inmunizar a las personas contra influenza, porque no es solamente el coronavirus. De hecho, el coronavirus no es un problema en estos momentos. Aunque usted no lo crea. Exacto. Tenemos problemas realmente con la influenza, particularmente influenza de tipo B. Tenemos problemas con otros virus también. Entonces, es importante esa vacunación, pero eso que tú estás especificando, Elaine, yo creo que ninguno de nosotros lo podemos olvidar, y es una forma también de decir queremos un sistema en donde haya inclusión realmente para los ancianitos. Claro. En las clínicas de atención primaria, que para eso realmente se piensa hacer todo este proceso de atención a esa población, de asignarle a los médicos un grupo de población tipo parecido a Cuba. Yo entiendo que eso va a ser posible, o sea, va a facilitar que realmente tú conozcas cuál es la población que tú tienes y a partir de ahí sepas, está inmunizado o no, cuáles vacunas necesita, cuáles no, cuáles chequeos tiene, cuáles no. Y eso obviamente te va a dar una gran cantidad de beneficios, no, realmente. Ella misma me preguntó, ¿y a dónde voy a ponérmelo? Bueno, llama a tu ginecólogo y pregúntale. O sea, ni siquiera hay como una orientación en ese sentido. Pero sí, los puestos de vacunación que están regularmente en los centros de atención primaria tienen muchas veces disponibles las vacunas. Entonces, que es Célida Ortiz, gracias Célida por preguntar, ¿cuáles son las precauciones o medidas que deben tener una persona con enfermedades reumáticas autoinmunes? Célida, me tocas en el alma, porque la verdad es que yo siempre he tenido mucho contacto con personas que tienen enfermedades reumatológicas y la verdad es que tienen un sistema inmunitario muy comprometido porque están sometidas a tratamientos crónicos de medicina regularmente muy cara y que además de eso... Y la cortisona. Exactamente, para ayudarlos, pues lógicamente el sistema inmune tiene que estar bajo control. Entonces, estas personas deben estar bajo supervisión médica. Si tú tenías 6 meses que no visitabas, por ejemplo, a tu reumatólogo, como a veces pasa, vaya a su reumatólogo, hágase un chequeo, vigile que todo está bien, que sus parámetros están normales, que tú tienes una respuesta inmunitaria lo más aceptable posible. No, y cuidarse también a los lugares que va. Exactamente. Entonces, con ese grupo de personas, ahí entonces tenemos que implementar todas las precauciones de esta parte de evitar estar en lugares
muy concurridos, Sí. lo de la parte de la higiene de las manos y sobre todo lo de las inmunizaciones. O sea, hay un protocolo de inmunización del adulto y hay un protocolo de inmunización también para las personas con este tipo de condición que debe completarlo si no lo ha hecho o reforzarlo a la vez. Y qué bueno que tú lo dices porque hay mucha gente con lupus, Claro, con artritis reumatoidea, Sí. esclerosis múltiple y otras enfermedades que no son reumatológicas, pero que son neurológicas, crónicas, que ponen a las personas en riesgo realmente y vulnerabilidad. Y los asmáticos, porque yo soy asmática. También tienen riesgo, Elaine. Ok. Absolutamente. Y Bueno, acuérdate que el comportamiento de las condiciones que atacan el árbol respiratorio van a tener un impacto mayor en aquella persona que ya tiene un proceso Sí, de inflamación. sí, realmente sí, por eso Ok. yo trato de cuidarme. Muy bien. Popis Pavel Flowers, pero Popis, tú supiste que ahora en la protesta tú fuiste el protagonista de las protestas, o sea, Popis. En los aviones, ¿qué podemos hacer? Porque entra y sale gente y no se sabe si hay gente que lo portan sin síntomas. Bien, eso es cierto. Nosotros, por ejemplo, tenemos lo de la parte de los protocolos internacionales que se están siguiendo en los diferentes aeropuertos y realmente hay en rutas en donde sí está ya como parte de su protocolo el uso, por ejemplo, de la mascarilla. Okay. Y realmente eso es apropiado porque son lugares cerrados donde tú no tienes realmente una ventilación apropiada, entonces ya tú tienes una situación allí particular, Claro. porque la idea es que la gente no se enferme. Exacto. Pero no es crear un aparataje, no es que la gente se inmovilice o que las personas realmente tengan pánico, pero sí hay circunstancias donde está recomendado justamente por eso, porque el ambiente es cerrado, tú no tienes esa ventilación apropiada y por lo tanto es O sea, algo que se puede si hacer. te quieres poner si te Se la puede puedes poner tu mascarilla. Ahora hay algo, yo estuve leyendo el tema de las gotas, que me pareció súper interesante, que hay gotas medias que son, por ejemplo, la del caso de del coronavirus, que implica que si una persona está a tantos metros y estornuda, Sí, 1.5 metros es exactamente 3 pies, o sea, tú estás libre de la probabilidad de que, por Sí. ejemplo, se te pueda contagiar. Que no es de que tampoco No. tú vas a estar Expuesto. a una distancia y te vas a contagiar, que eso me Correcto. gustó también. Aquí tenemos una pregunta, Catherine Martínez. ¿En las escuelas públicas deberían usar las mascarillas los maestros? Absolutamente no, Catherine, para nada. Ahí se armó muy de- No, para nada en lo absoluto. Básicamente por lo que estamos explicando ahora, fíjate cuál es el escenario, por ejemplo, de una escuela pública. Tiene muchísimas ventanas, gracias a Dios. Sí. O sea, tienen una muy buena ventilación. Con las enfermedades virales, independientemente del coronavirus, lo fundamental es que tú tengas forma de ventilar. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos también de tuberculosis, que es una enfermedad altamente también contagiosa, cuando se trata del árbol pulmonar, si tú tienes una ventilación, el flujo del aire que te permita entrada y salida del aire es un mecanismo protector. Exacto. Es fabuloso. O sea, no, realmente no. Sí, en las escuelas, tal cual Elaine lo mencionaba anteriormente, tratar de hacer que las autoridades, los profesores, eduquen con relación a que estornudaste, usa tu toalla de papel, tu pañuelo de papel. Y los papás tenemos que presionar para eso. Básicamente es eso, o sea, estamos en ese proceso de educación, pero en las escuelas realmente no es necesario. Y algo que también yo voy a retomar es el hecho, sabemos que tienes tos, gripe, fiebre, dolor torácico, porque estás en la escuela. Ujú. O sea, no. Tú tienes todo el permiso Claro. de estar descansando tranquilo en tu casa, de reposar, porque no solamente te vas a recuperar mucho más rápido, vas a evitar también que otras personas se puedan realmente contagiar. Exacto, eso es un trabajo de nosotros, porque es lo que yo digo, el sistema escolar nosotros lo conformamos, las Claro. familias, entonces tenemos que, y si por ejemplo usted tiene la manera de llevar manitas limpias, si usted conoce a los dueños, si usted tiene manera de llevar alcohol, Claro. hágalo, o sea, aporte para que los muchachos estén lo más protegidos posible. Lola Veggie Burger, mira, esos users que están Sí. usando están muy chulos. Muy bien. ¿Por qué mundialmente se le ha dado la importancia tanta que se ha parado en convenciones, ferias, partidos, embarques, barcos, etcétera? En esta oportunidad se desató una histeria colectiva. Buena pregunta, Lola. Mira lo que pasa. Esos lugares en donde se produce esta suspensión, por ejemplo, de actividades incluso hasta de tipo religiosas, Sí. es porque la cantidad de personas
que iban a estar en un ambiente cerrado a una distancia muy estrecha era enorme. Entonces, ¿qué tú buscas realmente? Y la cantidad de casos que hay exactamente ya identificados en esos países. Claro. Entonces, tú tienes los dos escenarios en donde puedes tener una transmisión masiva realmente del virus. Tienes casos confirmados ya en ese país y además de eso tienes el lugar apropiado, claro, poca distancia, gran conglomerado de personas. Entonces, ¿cuál es la actitud más razonable? Claro. Prevenir. Exacto. Fundamentalmente la actitud ante esa situación es la preventiva primariamente. Mira, por ejemplo, que mucha gente dice, pero Macron ha exagerado con esas medidas en Francia, porque él inclusive cerró el Louvre. O sea, el Museo del Louvre tú no puedes ir. Tú no puedes inclusive tener una reunión donde haya más de 200 personas. O sea, se han puesto medidas en el país, pero ¿cuántos casos hay en Francia? Claro, claro. Entonces, y no solamente eso, Elaine. Quien ha estado en Francia y ha estado en el Louvre, sabe perfectamente yo no bien, he ido. Sí, yo he estado ahí, sabe perfectamente bien que tú tienes un área cerrada, o sea, tú tienes espacios, o sea, galerías abiertas, pero espacios cerrados. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos espacios, con personas que pueden estar tosiendo? Vas a tener en las superficies zonas realmente que tienen partículas virales que pueden ser eventualmente, o sea, contagiosas. Exacto. Entonces, es básicamente prevención, ante todo realmente, es prevención. Eneida Núñez, ¿cómo permanecer en salas de espera de los médicos en salas cerradas con aire? Bueno, mira, lo primero, Eneida, y gracias por tu pregunta, es una buena pregunta, sobre todo porque me esperan. Exacto. Mira, la verdad es que lo primero es que no tenemos esos casos difundidos de coronavirus, tenemos influenza. Entonces, las medidas realmente son las mismas. Evitar toser, estornudar, si notas que alguna persona realmente lo está haciendo, obviamente distanciarte de esa persona. Nadie en estos momentos, yo entiendo que deba sentirse absolutamente aludido o mal, porque sabemos perfectamente bien que estamos en un periodo realmente más que todo de prevención, de alerta, de educación, de información, y en ese contexto no creo que sea mayor problema el tomar simplemente esa medida. Distanciamiento, con distanciamiento es más que suficiente realmente. Andar con tus dispositivos de jabones con base de alcohol, lavarte las manos, lavarte la cara en caso de que sea, por ejemplo, necesario, pero con esas medidas realmente es totalmente suficiente. Y mira que, por ejemplo, en mi caso, la influenza es mucho más contagiosa, o sea, absolutamente. Y aquí le dio a mis 2 hijos, pero a nosotros no nos dio. O sea, fíjate, yo era que lo cuidaba y no, o sea, yo no fui infectada. Entonces, realmente hay, inclusive, viviendo en la misma casa, hay mecanismos que tú tienes de protegerte. Parece que mi sistema inmunológico estaba muy bien. Exacto, porque la Negra Pineda, estoy embarazada y tengo gripe, estoy muy congestionada y me duele mucho el cuerpo. ¿Qué medida debo tomar? Lo primero es acudir a una cita médica. Una mujer embarazada que tiene esos datos que presentas es una alerta enorme, porque puede ser influenza, pero puede ser cualquier otro virus, y necesitamos establecer todos los mecanismos que realmente te ayuden a ti y a tu criatura a que no sufras ningún tipo de complicación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es eso, mantener buena hidratación igualmente, por ejemplo, y no medicarte, excepto solamente si tienes fiebre, con acetaminofén. Pero debes acudir inmediatamente a buscar realmente ayuda médica. Eso es, el embarazo es una condición importante. Importantísima. No podemos, ahí no nos podemos alocar. Glenis Cese, en caso de que mi niña tenga una gripe fuerte, ¿debo dejar de enviarla a la escuela? Sí, absolutamente sí, Glenis. Excelente pregunta. Sí, debes dejarla, y de hecho ya está establecido que solamente la debes reenviar a la escuela pasados 48, 72 horas del cese absoluto de todos los síntomas. Exacto. Es decir, ya no está tosiendo, tiene más de 48 horas sin toser, sin estornudar, ya no tiene lagrimeo, está en buenas condiciones físicas, no está haciendo fiebre, porque es lo que va a asegurar justamente que no haya una transmisión realmente dentro del recinto escolar. No, y los centros escolares lo están tomando en cuenta. Por supuesto. O sea, un estudiante que llame ahora, mira, le van a mandar la tarea, le van a buscar la vuelta, o sea, no va a haber esperamos que no haya ningún tipo de situación académica. Ni lo creo, de verdad, jamás. Yo tampoco. Jamás, porque realmente todo, o sea, todo el sistema está involucrado, sabemos por lo que estamos pasando y sabemos que tenemos varios virus circulando, o sea que... Santiago Nicolás, en el caso de las universidades donde las horas del cursado son extensas, ¿cuáles son las precauciones a tener? Excelente pregunta también, Santiago. Aquí reiteramos la importancia... La gente que estudia medicina, lo que pasa ahí. Absolutamente. Aquí reiteramos la importancia, por ejemplo, de mantener
todos tus utensilios personales, dígase jabón con base de alcohol, suficiente toalla de papel, tener agua para mantenerte hidratado, mantenerte a distancia de toda persona, por ejemplo, que notes que pueda tener, por ejemplo, un cuadro viral. Fundamentalmente son esas condiciones, lavarte las manos reiteradamente, por ejemplo. Y reportarle a los maestros también, claro, profesor, si miren, necesitamos alguna persona, por ejemplo, claro, que tenga una condición que lamentablemente no haya tomado la conciencia y esté realmente dentro del grupo sí, de la universidad. Ahora mismo tenemos que todos cuidarnos y sobre todo lo que tenemos padres, abuelos que sobrepasan los 60 años, tenemos que vacunarlos y tratar de protegerlos. Rosa Ortiz, doctora Brito, gracias por la información tan clara y precisa. Gracias, Elaine, siempre aportando a la sociedad. Un beso, Rosa. Gracias, Rosa. Gracias. No, y Yesenia realmente, se lo digo porque Yesenia tiene tiempo trabajando con nosotros. Sí, así es. Y las informaciones que Yesenia siempre da son muy didácticas, porque no nos podemos complicar tampoco, que usted tenga que buscar un diccionario. Yo lo que espero es que este live usted lo pueda compartir con gente que estén necesitados de la información, porque ahora mismo hay una histeria colectiva con este tema y a mí me da mucha pena porque nosotros tenemos problemas más graves. Entonces nos estamos enfocando en... Exactamente. Entonces, Yesenia, ¿cómo la gente puede verte? ¿Cómo la gente puede contactarte en cualquier situación? Bien. Yo estoy en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier. Ahí estoy en la mañana y estoy también en el Centro Médico Moderno en las tardes. 4º piso, consultorio 410 y en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Salvador Bienvenido Gautier. O sea que tú estás en Santo Domingo. Sí, correcto, exacto. En Santo Domingo. ¿Y algún teléfono de tu secretaria? 809-540-2521. 809-540-2521. ¿Alguna red social donde te puedan seguir? En Instagram mi nombre es realmente Yesenia Guadalupe Tejada Brito. Así me pueden conseguir. Yesenia Guadalupe Tejada Brito. Y correcto, y yo entiendo que también por Facebook, exacto, también estoy en Facebook como Yesenia Aralicis Brito Beltré. Ya usted supo. Lo que quiero es que puedan compartir esto, señores. La información se traduce en poder. Y ahora mismo necesitamos que las personas identifiquen realmente cuál es la magnitud del coronavirus para que se puedan enfocar en cuidarse, pero quizás sin el sazón de la histeria, sin el sazón de la ansiedad, sino desde la calma, porque hemos pasado por situaciones y tenemos situaciones peores en el país que entiendo que tenemos que afrontar de la manera adecuada. Muchísimas gracias por estar. Por una pregunta que el jefe me va a poner una pregunta, la última pregunta que acaban de hacer. Y tomen en cuenta algo. Acuérdense que voy a estar en Santiago, Espérate, eso lo hablamos ahora, dice el jefe. Jorge Arevalo. ¿Y las personas de la tercera edad, mayores de 60 años, qué deben inyectarse? Bien, su vacuna contra la influenza estacionaria, deben también inmunizarse con el DPT, difteria, tosferina y tétano, si no tienen ese refuerzo. Y también deben recibir su vacuna contra hepatitis B si no la han recibido. Es decir, ponerse al día con su calendario de inmunizaciones. Todas las personas tienen que tener esas vacunas. ¿Y si se le olvidó la vacuna? ¿Por qué esa vacuna se la ponen en adolescencia? No importa, Giselle, precisamente. Entonces tienen que ponérselas ahora. O sea, a eso es que me refiero. Usted va a ir en blanco y simplemente le van a colocar esas vacunas y le van a decir cuándo tiene que regresar, porque por ejemplo la vacuna de la hepatitis B tiene 3 dosis. Entonces tendríamos que ponerle sus 3 dosis y simplemente le van a poner la cita. Para el DPT, difteria, tosferina y tétanos también va a tener que repetir unas 2 dosis. Igualmente le van a decir en qué momento tiene que hacerlo. Entonces, para hacer eso, ¿a dónde tú lo estás recomendando? En una unidad de atención primaria, al centro de vacunación más cercano a su comunidad. Regularmente en el corazón de las comunidades hay esos centros de vacunación. Okay. O sea que en Los Prados tenemos en Gascue, tenemos el centro sanitario, por ejemplo, que es antiquísimo en términos, por ejemplo, de inmunización. O sea que tenemos muchísimos centros. Lo que tenemos es que ocuparnos porque en este momento las vacunas salvan vidas, señores. Bueno, pues antes de irnos, voy a estar en Madrid el sábado 14 de marzo, señores. Junta Municipal de Distrito de Moncloa en Aravaca, así que tenemos una cita con retos de los líderes de hoy. Voy a estar hablando con mujeres y con hombres que participen para poder inspirarlos y que entiendan qué le hace falta liderazgo para poder brillar con luz propia. Pueden encontrar las boletas en Eventbrite y busquen Segundo Simposio de Mujeres Líderes Internacionales Madrid 2020 para que puedan comprar sus entradas. También voy a estar el sábado 29 de febrero, ya, ese pasó.
esa fue la que hicimos en Acrópolis, pero sí voy a estar en Santiago el próximo 29 de marzo en el Centro de Convenciones de UTESA, o sea que con retos de las parejas, para que ustedes puedan ir en pareja, si quieren ir soltero también, donde vamos a ver realmente para qué tenemos pareja, y las personas que vayan solteras se van a ir tranquilas, porque van a entender que tener pareja no es para todo el mundo. No se olviden de que mi libro, Crisis y Liberación, está disponible en Amazon y está disponible también en elinefeliz.com. Lo pueden comprar la versión digital y la versión física. Yo creo que ese libro le puede tocar teclas del alma para que usted entienda cómo crecemos con las crisis. Gracias por estar, gracias por las preguntas y espero que este video lo compartan con personas que le interese aprender a protegerse no solamente del coronavirus, de todos los virus que nos afectan. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Yesenia. Un placer, Laine, siempre. Gracias.